En una noticia de última hora desde el Congreso de los Estados Unidos, la Cámara de Representantes ha rechazado de manera abrumadora un intento de destituir al presidente Mike Johnson. Un esfuerzo liderado por la representante republicana Marjorie Taylor Greene, el cual fue derrotado en una votación que la mayoría de los representantes votaron en contra de esta destitución. El presidente Mike Johnson, que ojo con esto, también es republicano, ha enfrentado últimamente presiones internas dentro de la Cámara de Representantes, pero esta votación parece haber asegurado su permanencia en el cargo por ahora. El resultado de esta votación refleja las tensiones y divisiones que tiene ahorita el Partido Republicano, así como también una situación complicada, un panorama político muy turbio en el Congreso de los Estados Unidos. Es una medida poco inusual donde los demócratas se unieron a los republicanos en una votación de 359 a 43 votos este día miércoles pasado, con el fin de poder mantener a Johnson en su papel de liderazgo y evitar más agitaciones dentro de la Cámara de Representantes. Aprecio la muestra de confianza de mis colegas para derrotar este esfuerzo equivocado. Ojalá este sea el fin de una difamación que ha caracterizado al actual Congreso. Fue un anuncio de Johnson luego de esta votación. El representante de la línea dura, Greene, ha buscado durante semanas que Johnson sea expulsado luego de una serie de compromisos que hizo con los demócratas sobre un proyecto de ley de $95,000 millones para asistencia de seguridad a los aliados de Estados Unidos, Ucrania, Israel y Taiwán. Marjorie Greene es una voz muy destacada dentro del flanco de extrema derecha, el cual se opone a ayudar a Ucrania. Luego de que la Cámara aprobara este proyecto de ley en abril, llamó a Johnson un pato saliente. El liderazgo de Johnson fue patético, débil e inaceptable, afirmó Greene este miércoles pasado, al activar la moción para derogar esta medida. Y es que recordemos que el mismo procedimiento fue utilizado para destituir al expresidente republicano Kevin McCarthy en octubre de 2023. Prácticamente la primera vez en la historia de Estados Unidos que la Cámara de Representantes votó a favor de destituir a su propio líder. Los republicanos tienen una escasa mayoría de 217 a 213 en la Cámara de Representantes. La mayoría se opuso a la votación para destituir a Johnson, con solo 11 a favor y 916 en contra. Como he dicho desde el principio, y lo he dejado más que claro todos los días, tengo la intención de hacer mi trabajo y dejaré que las cosas caigan donde deban caer. Eso fue lo que anunció Johnson luego de la votación. Los demócratas encabezados por el representante Hakeem Jeffries ya habrían prometido mantener a Johnson en este escaño con 163 votos en contra de la noción. Nuestra decisión de impedir que Marjorie Taylor sumerja al país en un mayor caos se basa en nuestro compromiso de resolver los problemas, fue lo que afirmó Jeffries, líder de la minoría en la Cámara de Representantes luego de esta votación. La medida de Greene representó un inusual desafío republicano al presunto candidato presidencial Donald Trump, el cual en una publicación en sus redes sociales luego de esta votación, dijo que no era el momento para que los republicanos intentaran destituir a su propio presidente. Este no es un individuo que sepa cómo liderar, afirmó Marcus Molinaro, republicano, el cual lo dijo también luego de la votación. Ella no es una persona que sepa negociar y ciertamente no parece tener ninguna preocupación por la estabilidad del Congreso o de las personas que representamos. Todo esto lo dijo insinuando sobre Marjorie Greene.
Algunos republicanos afirmaron que podrían enfrentar medidas disciplinarias por intentar sembrar desunión en el partido. Pues bueno, los republicanos de la Cámara de Representantes también aprovecharon para aprobar un proyecto de ley para impedir que el censo cuente a los no ciudadanos. Los republicanos de la Cámara de Representantes en los Estados Unidos aprovecharon el día miércoles para aprobar un proyecto de ley el cual agrega una pregunta sobre ciudadanía al censo y buscan excluir a los no ciudadanos del recuento oficial al determinar la población para la representación en el Congreso y los votos electorales. La legislación, que fue aprobada con una votación de 206 a 202 votos, es parte de una tendencia de proyectos de ley por parte del Partido Republicano. Son temas relacionados con la inmigración, que a medida que se acercan las elecciones en noviembre, los republicanos y su presunto candidato presidencial, Donald Trump, han centrado sus campañas en el tema de la inmigración. Recordemos que la administración de Donald Trump intentó agregar una pregunta sobre ciudadanía en el censo del año 2020, pero la Corte Suprema lo bloqueó. No deberíamos recompensar a los estados y a las ciudades que violan las leyes federales de inmigración y que mantienen políticas como el santuario, con una mayor representación en el Congreso. Fue lo que afirmó el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, en su comunicado. En este sentido común, dicta que solo los ciudadanos estadounidenses deben de ser contabilizados para el reparto electoral. El proyecto de ley HR 7109, patrocinado por el representante republicano de Carolina del Norte, Chuck Edwards, afectaría el censo del 2030 en adelante, si es que este proyecto de ley se convierte en ley. El censo, que se realiza cada 10 años, ayuda a determinar los escaños del Congreso en la Cámara, y esto puede determinar el poder político. Desde el primer censo en el año 1790, los ciudadanos y no ciudadanos han sido incluidos dentro de este recuento oficial en población de los Estados Unidos. Todo esto debido al requisito de la enmienda de incluir un número entero de personas en cada estado. Edwards argumentó durante el debate de este proyecto de ley que la Constitución no especificaba que los no ciudadanos deberían de ser contabilizados en el censo. Es poco probable, pues, que esto sea aprobado en el Senado, donde los demócratas prácticamente lo controlan por un estrecho margen, y más que todo que la Casa Blanca ya emitió un comunicado oponiéndose a este proyecto de ley. La Casa Blanca fue clara en este tema. Dijo que el proyecto de ley impediría que la Oficina del Censo del Departamento del Comercio cumpla con su responsabilidad constitucional de contar el número de personas en los Estados Unidos en el censo decenal. Esto haría más difícil obtener los datos precisos. La administración de Biden está comprometida a garantizar que el censo siga siendo lo más preciso posible y más libre de interferencias políticas. Busca defender el principio de larga data de representación igualitaria consagrada en la Constitución, en los estatutos del censo y en la tradición histórica.